Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando esta grabación en el canal de YouTube o en la plataforma Educatic. Damos inicio a la quinta sesión del curso de Teorías de la Significación para el Sistema Escolarizado, semestre 2021-1. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos un aforo de 35 participantes con un servidor. Y en esta situación, como es de costumbre, anunciar que, bueno, esta sesión está siendo videograbada, entonces, por lo cual, para el uso de su privacidad, etcétera, eh, se les recomienda que si no están de acuerdo con el uso de su imagen para el resguardo de esta grabación, pues bueno, pueden desactivar su cámara. En caso contrario, pues bueno, de todas formas, puede funcionar normalmente, pero eso no resta la obligación de participar en la sesión. Entonces, bueno, vamos a ir de lleno el día de hoy con un tema bastante sencillo. Este tema tiene que ver precisamente con ya el origen de una de las escuelas de semiótica, la cual pues versa comúnmente o indicada sobre el estructuralismo. Entonces, en esta situación, para algunos podrá ser algún recordatorio, para algunos será un tema nuevo, depende de cómo les haya ido en su clase de lenguaje, cultura y poder. Y pues bueno, de alguna manera, este, si bien el antiguo plan de estudios en la materia de introducción al estudio del lenguaje era realmente más estudiar cosas sobre Saussure, en este curso, bueno, a veces se le da un espacio y se le da un espacio para que posteriormente hagamos la discusión. En esta sesión veremos los conceptos más importantes de Saussure y posteriormente van a realizar, creo en la plataforma está por ahí un crucigrama, donde a lo mejor obliga ahí un poco a revisar algunos materiales sobre él. Pero de cualquier manera, esta sesión les servirá será de mucha utilidad para ustedes. Entonces, sin más, pues bueno, para proseguir este tema, pues bueno, de alguna manera, la invitación ha sido, eh, ¿cómo se le dice? Pues copiosa en términos del uso de la plataforma. Y pues bueno, ahorita voy a compartir una presentación para comenzar la parte teórica, ¿no? Ok, vamos a entonces de lleno a ver lo que es la parte de la semiología de Saussure. Y bueno, vamos a ir por algunas partes, ¿no? Ferdinand de Saussure es, pues bueno, un estudioso del siglo XIX, principios del siglo XX, se murió muy, muy pronto cuando casi, casi estaba realizando lo que era su curso de lingüística general. Pero bueno, él es originario de Ginebra, por eso obviamente la idea del sabio ginebrino. Y pues bueno, de alguna manera fue un estudioso de varias lenguas, ¿no? Varias lenguas antiguas, algunas de ellas muertas, pero eh, en aquel entonces pues no había una carrera de lingüística, lo que existía era una carrera de estudiar una lengua en particular y en dado caso estudiaban filología. Eh, en un lapso donde hizo su posgrado, lo realizó en Leipzig, en Alemania. Posteriormente, pues regresó a Ginebra, no sin antes pasar luego a París. Y pues bueno, de alguna manera el estudio, ¿no? que él realiza, que él realiza, pues versa mucho sobre una discusión sobre las lenguas. Entonces, en este sentido, pues bueno, está la Universidad de Leipzig, ¿no? Y pues
ahí es donde hice su posgrado, regresa a Ginebra en ya a principios de siglo, y en 1906 da su curso de lingüística. Como que ustedes saben, pues bueno, él falleció muy pronto y pues bueno, sus apuntes fueron retomados bueno, los apuntes de sus alumnos fueron retomados para generar lo que es el curso de lingüística general en términos de un libro. Entonces, aquel entonces, pues bueno, lo que se podía estudiar era la filología, ¿no? En el estudio de las lenguas escritas, ¿no? Y que, pues bueno, de alguna manera tenía que ver mucho más con la literatura, ¿no? Que con otro punto. Em, por así decirlo, se podía conocer el origen de una palabra, etcétera, un poco como lo que mencionamos la clase pasada, ¿no? De que les sorprendía, bueno, lo que era lo de Pepe, ¿no? O buscar el origen de una palabra, ¿no? La gramática, pues por así decirlo, también pues, es un orden básico en donde tendría que ver más con las reglas de cómo se escribe, etcétera. Y bueno, por ahí Franz Bob, algunos teóricos del siglo XIX, comenzó a darse una postura de lo que serían los neogramáticos, ¿no? Que hablaban mucho de una lingüística diacrónica o el elemento de la transformación de la lengua en el curso del tiempo, o la gramática comparada, ¿no? Y eso era para buscar una especie de relación entre las lenguas, ¿no? Por ejemplo, el origen eh, de varias lenguas en común, por así decirlo, por ejemplo, el español con el francés, pues de repente hay una serie de cognados o palabras que de alguna manera tienen un origen común. O por ejemplo, o incluso en general también con varias lenguas no necesariamente romances. Por ejemplo, en inglés podemos ver art y arte, ¿no? Entonces, hay como alguna dimensión similar, ¿no? O for o para, ¿no? O por, ¿no? Ahí hay como alguna dimensión similar de origen, ¿no? Entonces, la, la fonación a veces un poco de indicativos, ¿no? Entonces, digo, sí hay otras palabras que no tienen nada que ver, como perro y dog, ¿no? En términos de un cognado, pero sí hay muchas otras que sí tienen un origen común, ¿no? Y esto, de alguna manera, a veces incluso podría dimensionarse también en el estudio de los textos sagrados también, ¿no? Como lo hacía la gramática en la Edad Media, ¿no? O sea, ver el origen de los textos sagrados o algo por el estilo. Entonces, bueno, a esta respuesta, ¿no? Bueno, esta pregunta que se hace Saussure, que es, ¿qué diablos es el lenguaje, no? Ok. Luego tiene un delay esto, entonces disculpen luego las interrupciones que por los audífonos creo que hacen interferencia con la red. Bueno, ok, a esta pregunta, ¿no? Del qué es el lenguaje, comenzamos a reflexionar en términos generales, ¿no? De cómo nos expresamos, ¿no? Pero sobre todo en un orden de comunicación de que de alguna manera, bueno, yo lo reflexionaba también en la tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura era que yo quería abordar lo que era el lenguaje cinematográfico en los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, al final terminó siendo una discusión simple sobre el lenguaje cinematográfico, porque comencé precisamente abordando esta gran pregunta, ¿no? De qué relación tiene el lenguaje, ¿no? Con nosotros, ¿no? ¿Qué diablos es el lenguaje, ¿no? Y entonces en esa parte creo que Saussure, pues bueno, era una base, ¿no?
con la cual a veces buscamos una respuesta simple, pero él nos da una respuesta muy compleja, ¿no? Nos dice que el lenguaje es multiforme y heteróclito. Y entonces, es lo que va a dimensionar lo que es el hecho social, ¿no? O sea, al principio de sus textos comienza a señalar que es un acto social, pero más tarde, al clarificar, lo que significa la lengua, que es clasificable dentro de los hechos humanos, el lenguaje no es así, que es algo totalmente superior. O sea, por eso viene esta dimensión compleja, ¿no? De multiforme y heteróclito, porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, un poco lo que estaba reflexionando el día sábado con los alumnos de Lenguaje, Cultura y Poder, era que, por ejemplo, hay una especie de metonimia, ¿no? En la palabra lengua, ¿no? O sea, porque usamos la lengua precisamente para articular sonidos. Y desde ese punto de vista, la langui, ¿no? La lengua, ¿no? Tiene un sentido como cognado, ¿no? En ese sentido bueno, sí hay un uso, ¿no? Físico de la lengua, ¿no? Pero la lengua ya se supone como, no solamente es una articulación de sonidos, decía Saussure. O sea, si fuera una simple articulación de sonidos sería algo totalmente tangible, ¿no? Pero nos damos cuenta que entonces la lengua y el lenguaje son procesos complejos en donde intervienen elementos no tangibles, ¿no? Como el proceso mental para determinar que una palabra tiene un significado. Si simplemente la palabra tuviera sentido natural, ¿no? Con lo que representa, pues sería apostar por esta teoría naturalista del lenguaje del Cratilo, ¿no? Pero no es así, porque hay palabras o que en otros idiomas se pronuncian diferente. Entonces, para esto, pues, precisamente comienza a determinar, es decir, que una parte es social y otra parte es individual, que es individual psicofísica, porque partimos de un elemento que a través de la fonación se articula a través de nuestra mente, ¿no? Luego de la mente podemos nosotros asimismo pronunciar palabras. Entonces, aquí, hay como elementos, ¿no? Que retoman, ¿no? El hecho social, aunque la lengua también va a decir que es facultad natural del hombre, y que, bueno, el lenguaje se va a dividir en una parte social, que es como las reglas, y otra parte como la parte individual. Entonces, hay esta doble dimensión lenguaje y lengua, ¿no? Porque entonces la lengua, dice, es a la vez producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la lengua, así como determinamos que tenía un uso por la fonación, etcétera, pero también tiene una articulación psicofísica, de alguna manera la lengua es como nuestro lenguaje franco para entender otro tipo de fenómenos de comunicación que tienen a simple vista elementos como si fueran lenguajes, como por ejemplo el lenguaje de señas, ¿no? Un lenguaje para sordomudos, un lenguaje de las computadoras, de las abejas, etcétera. Se le ve como si también tuviera un orden sistémico, como una lengua y una parte de uso. Entonces aquí, es como si viéramos el lenguaje, imagen y semejanza de nuestra materia prima, que es la lengua. O sea, es la lengua que nosotros todos usamos y podemos tener significantes en común, o sea, elementos arbitrarios. Entonces aquí la lengua, en los hechos del lenguaje, pues bueno, tenía este esquemita, este socir, que pronunciamos una palabra, ¿no? Y a la fonación de una persona, pero pasa por un proceso psicofísico, mental, ¿no? Y eso interviene para que nosotros podamos responder con el mismo código, con el mismo uso de palabras, ¿no? Y a su vez hace un ciclo de feedback o de retroalimentación. Cuando lo simplifica en un esquema, ¿no? La audición y la fonación conecta lo que es el concepto de palabras y con sus significantes o imagen acústica. Entonces, lo mismo pasa en este proceso cuando somos emisores o receptores.
Entonces, aquí es interesante el primer punto al que llega Saussure, que dice que la lengua es una institución social. ¿Por qué creen que sea una institución social la lengua? ¿O alguien tiene el entendido de qué es lo que significa una institución social? ¿Alguien me puede decir? A ver, Arturo Alvarado, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Tengo entendido que la institucionalización es que prevalezca, que pase de lo individual y trascienda lo colectivo. Ok. A ver, dame un ejemplo, por ejemplo, de institución social. Eh, Podría decir, cuando todos comprendemos que la palabra mosquito nos da a entender el mismo insecto, sería cuando se institucionaliza. Sí, no, no, pero a ver, vámonos un poquito de antes, ¿no? O sea, vamos a definir primero qué es una institución social, porque es como un término que bueno, como en área social se recupera mucho, ¿no? O sea, ¿qué es ¿Puedo una institución? participar, profe? A ver, adelante. Es que no sirve bueno, no me aparece el botón de levantar la mano, pero perdón por Ok. interrumpir. No, adelante. Bueno, una institución, por lo que tengo entendido, es cuando ya las personas tienen la necesidad de reunirse con otras personas con un fin común. Y esto porque es más fácil para ellos realizar pues la actividad que buscan hacer para, ajá, o sea, de que se reúnen o se juntan en un pequeño grupo para realizar esta actividad que precisamente de lo que va a tratar esta institución. A ver, ¿algún ejemplo? Am, bueno, la primera que vi vi en el chat que un compañero creo puso que la familia, que al parecer es la primera como institución en donde nos encontramos. Entonces, Ujú. pues la función de la familia sería pues compartir entre nosotros experiencias, este, enseñarnos y pues cosas así, Ujú. pero una Ok, institución social pues, puede ser cualquier organización que se encuentre aquí en México, ¿no? perfecto. Ok, vamos, ese es un buen ejemplo, ¿no? La familia tiene una función y bueno, hay un elemento de reunión social entre los miembros, puede ser papá, mamá, hijos. Hay veces que ahora la familia ha cambiado, ¿no? A veces, ahora dicen que es papá, mamá y en vez de hijos son animales y en vez de mascotas son plantas, ¿no? Pero de alguna manera, el sentido, ¿no? De una institución, una reunión colectiva, ¿no? Para un fin común, establece, pues, por ejemplo, ahí la sobrevivencia, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa de repente a Saussure se le ocurre, bueno, pues la lengua también es una institución? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si una persona no puede comunicarse con la gramática o con las reglas de una lengua, ¿no? Queda apartado. Y aquí uno queda forzado automáticamente a comunicarse con una lengua, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, uno de los grandes problemas, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita quieren decir el lenguaje inclusive y de repente pues se van a confrontar con la institución social de la lengua, lo que está instituido, porque les van a decir, no, pues si te quieres comunicar así, pues primero se van a burlar de ti, ¿no? Y segundo, pues bueno, quiere decir que padeces de anomia social, ¿no? Como una carencia de normas, ¿no? Hay muchos caracteres comunes entre el estructuralismo y el funcionalismo durkheimiano, porque también hablan de normas y estamos normados precisamente por estas reglas. Vamos a ver que después, pues bueno, a lo mejor en algún momento quizás sí se pueda hablar del lenguaje inclusive, pero pues bueno, tendrá que pasar como unos 50 años y estar de acuerdo la mayoría de la sociedad. Si no están de acuerdo, pues obviamente se va a desechar como en algún momento fue el Esperanto, ¿no? Lo que puede de ahí surgir un poco lo que les decía, si no a ustedes o a otro grupo, era que en vez de tratar de modificar una lengua que fue impuesta culturalmente, ¿no? Como fue el español, ¿no? En una sociedad pues mestiza, ¿no? Pues, ¿por qué no buscar palabras, ¿no? Por ejemplo, del náhuatl, que a lo mejor sí pueden ser por naturaleza inclusive, porque además es una lengua aglutinante. Entonces, puedes
incluso en vez de determinar, bueno, eso es lo que yo les proponía a algún grupo alternativo, estos que decían el TODES, pues a ver, ¿por qué si ya hay palabras, por qué no las usamos, no? Ahorita ya no me acuerdo de la palabra en náhuatl, pero ahorita sí me acuerdo, por ejemplo, se podría usar, ¿no? O incluso en el tojolabal o hay algunas lenguas que a lo mejor sí tienen una herencia, ¿no? Filológica interna, cultural, pero bueno, más allá de esto, o sea, hablar de una institución social de la lengua es que, por ejemplo, no importa la raza, o sea, si tú, eh, digamos que extraemos a un niño coreano y lo insertamos desde niño en la sociedad mexicana, pues terminará hablando español, ¿no? Y si agarramos un niño mexicano y lo trasladamos a Oriente, ¿no? Pues seguramente va a aprender la lengua porque es un acto de sobrevivencia, ¿no? O sea, nadie, ahora sí que se queda solo, ¿no? Nadie es Robinson Crusoe en esta parte social, ¿no? Y aquí es donde se confronta con la parte individual, que es lo que es el idiolecto, ¿no? El, es la manera particular en que organizamos las palabras que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, ¿no? Cuando tenemos estas palabras a nuestro alrededor, cuando dice el clásico chavito adolescente que dice, no, pues yo hablo como quiero, pues realmente ni habla como quiere, ni sabe lo que dice, porque realmente lo que pasa es que está usando reglas ya determinadas para comunicarse, ¿no? Si uno quisiera hablar como quiere, en total libertad, incluso nadie inventaría sus palabras y nadie le entendería, ¿no? Entonces, el habla es una parte en donde se suman, ¿no? Las particularidades de cada uno en la organización sintáctica de las palabras, ¿no? Pero muchas de esas frases, ¿no? Pues a lo mejor se fueron aprendidas. Y aquí, por ejemplo, viene una reflexión que luego vamos a hacer luego mucho en semiótica, que es el pastiche. O tenía la discusión en algún momento con una profesora, ¿no? De ahora con el uso de las imágenes, que tenemos que citarlas, ¿no? Digo, ahí si ven todas las imágenes que yo ponga en la presentación, pues van a tener, pues, si mal o no bien una referencia APA o de ninguna, ¿no? A veces pongo nada más la fuente web, porque pues, por lo regular ya sabemos que son sin autor, sin fecha, etcétera, y pues bueno, pero decía, bueno, si vas a usar o manipular una imagen, un meme, pues por decir, tendrías que referirlo. Pero pues imagínense, el habla, cuando hablamos, estamos refiriendo a toda nuestra instrucción anterior. O sea, cuando hablamos y hacemos una frase, por ejemplo, digo, de vez en cuando, ¿no? Y eso, cita a pie, eso lo decía mi abuelita, ¿no? ¿No? Entonces, eso sería como paradójico, ¿no? Entonces, estar citando todas nuestras referencias de nuestro colectivo, porque es un carácter colectivo la lengua, ¿no? Entonces, aquí, pues, no avanzamos desde una parte, pues, individual, sino que hablamos de una construcción social de la lengua, ¿no? Entonces, aquí es donde comenzamos a entender, ¿no? La lengua, la relación con los signos y la semiología. Aquí sí lo puse tal cual del texto, ¿no? Porque sí es un texto fundamental estos dos parrafitos, ¿no? Aquí dice Saussure, ¿no? Que la lengua es un sistema de signos, ¿no? Que expresan ideas, ¿no? Expresar algo que es interno, ¿no? A través de una convención que son los sistemas, los signos ya sistematizados, ¿no? Y por eso comparable la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, las señas familiares, etcétera. O sea, ahí son lenguajes, lo que está hablando son lenguajes, ¿no? Entonces la lengua, aquí ya no habla de la lengua verbal simplemente, sino la lengua como sistema, como las reglas que están determinando cualquier lenguaje. Solo que es el más importante de todos esos sistemas, ¿no? O sea, lo que dice es que quiere decir aquí precisamente que la lengua verbal, ¿no? Como sistema es un ejemplo para entender otro tipo de lenguajes, ¿no? Por eso cuando hay luego mucha discusión con los artistas o teóricos del arte, ¿no? Que dicen la sintaxis de la pintura, ¿no? Pero ¿cómo puedes determinar que la pintura tenga una sintaxis si no tiene las características tal cuales como la lengua verbal, ¿no? Pero eso
obedece porque hay un fenómeno de forma, o sea, como sistema, y de contenido, ¿no? Como algo en donde vamos a depositar esos elementos. Entonces, aquí la reflexión epistemológica de Saussure llega a un punto en donde dice una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, y miren cómo hace énfasis en la parte social. Tal ciencia sería parte de la psicología social, y obviamente pues está ahí haciendo referencia a todo este en boga, ¿no? Del siglo XIX, lo que se había visto con la estudios psicológicos, Wundt, la conducta, incluso el propio Durkheim podría estar en esta reflexión, y por consiguiente de la psicología general, ¿no? Y nosotros le llamaremos semiología, del griego semeion, signo, y ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. La lingüística no es más que una parte de esa ciencia general. Entonces ahí daba una hipótesis de una gran ciencia, de un gran proyecto que llamaríamos semiología. Y entonces aquí lo que estaríamos reflexionando, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor esa ciencia consolidada, como en algún momento se trataría de establecer, ¿no? Parece que hasta el día de hoy, ¿no? Difícilmente se ha consolidado, sino que se ha visto como un gran proyecto, ¿no? Mucho en los estudios diversificados en las lenguas, ¿no? Los que estudian filología, lenguas, ¿no? Los que estudian, es más, la lingüística, sí existe como carrera la lingüística porque tiene a veces ciertas determinaciones sí claras, pero la semiología, de alguna manera, se ha quedado como proyecto estancado en algunas partes, porque bueno, a lo mejor en Estados Unidos, como le ve como sinónimo de lógica, pues bueno, eso vamos a ver que va a tener otra dimensión, pero como ciencia social, pues digamos que ha estado estancada, ¿no? Y ahí, si mal no recuerdo, decía Eliseo Verón que era el naufragio estructuralista, ¿no? Y de repente, pues ya todos se desdijeron a finales del siglo XX, que no eran estructuralistas, ya todos eran pragmáticos, o se fueron muchos para la hermenéutica, pero de alguna manera, ¿no? Este asunto de apostarle por una gran ciencia, pues nunca ha sido, incluso el mismo Roland Barthes, quien en algún momento comienza a determinar o ensalzar la propia semiología, la sepulta porque no sé, las primeras 50 páginas por ahí hay una en elementos de semiología, ¿no? Habla por ahí de una ciencia que se llamaría artrología y que agruparía a la semiología como una de esas ciencias que la componen, ¿no? Artrología, ciencia de las divisiones. Pero bueno, aquí en el proyecto de Saussure, entonces lo que estábamos viendo, ¿no? Es que apenas se está planteando, ¿no? No se le dan las reglas a la semiología, pero sí la mayor parte de los conceptos que vamos a ver ahorita van a estar determinados por estas reflexiones que ya van a ser más que semiológicas, translingüísticas, ¿no? Porque de alguna manera el asunto en que estaríamos vislumbrando, por ejemplo, el análisis, por ejemplo, de objetos que no son lingüísticos, pues a veces usamos a la lengua para hablar de ellos, ¿no? O sea, los signos que no son verbales, ¿no? Los tenemos que nombrar con las palabras. Entonces, para Roland Barthes es como una visión translingüística, por ejemplo. Entonces, aquí, bueno, habla de dos cosas, que sería la lingüística externa e interna, ¿no? Comenzamos con sus dicotomías, ¿no? Que ya hablaba de lengua y habla, ¿no? Entonces, esta es otra dicotomía que es lingüística externa y lingüística interna, que una externa tiene que ver con lo social y la interna tiene que ver con lo analítico, como lo fuera una gramática o como lengua, como forma de todas las lenguas. Eh, en lo social tendríamos que ver, por ejemplo, la imposición muchas veces de, por ejemplo, cuando se ha visto, cuando llegó la conquista, ¿no? A Mesoamérica, se impuso una lengua, ¿no? Y entonces la parte social sí influyó en la manera en que se comunicaban las personas, ¿no? Y un poco también comentábamos en la clase, bueno, en la clase de lenguaje, cultura y poder, ¿no? El día sábado, me comentaba un compañero, ¿no? De toda la parte, por ejemplo, del Spanglish, ¿no? Entonces, que ahí la parte social
diversifica, por ejemplo, la parte, es como una parte externa que manipula la parte hacia adentro, ¿no? Le genera unas nuevas reglas, ¿no? Y para esto, el ejemplo de la lingüística interna que usa Saussure es el ejemplo del ajedrez, porque en el ajedrez no importa el material con que yo juegue, si son piezas de metal o piezas de cristal o piezas de madera, las reglas ya están establecidas. El problema es que yo le metiera más piezas y eso sería totalmente un factor externo. Pero en lo interno no importa qué yo modifica, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Aquí lo importante es vislumbrar, ¿no? Que em, decía Chomsky, ¿no? Que si un extraterrestre viniera a conocernos, ¿no? Pues no diferenciaría mucho del español del inglés. Y como nosotros escuchamos un perro como ladrar o un gato maullar, diría, estos seres humanos hacen como que los ruidos muy similares, ¿no? Tienen un ruido muy particular. Pero eso significa que luego en las teorías sintácticas muchas veces no importa el orden de sujeto, verbo y objeto. Hay veces que está primero el objeto, luego el verbo y el objeto, o verbo, sujeto, objeto, ¿no? No importa, pero hay algunos elementos gramaticales como universales que se han tratado de diversificar. Ya sí, o sea, es una lógica general, ¿no? Ya que hablemos de la cosmovisión, ya sería la parte social, ¿no? La parte cultural, ¿no? Por así decirlo, lo que nos ofrece, ¿no? Un poco lo que decía Benjamin Leavenworth cuando trataba de estudiar a los Hopis, que bueno, a lo mejor la lengua sí te da un carácter de cosmovisión diferente. Y pues bueno, aquí, pues bueno, también viene un rollo que tiene que ver con la escritura y la fonética, ¿no? O sea, por un lado, bueno, Roland Barthes en el grado cero de la escritura decía que la escritura era la gran revolución de la lingüística, ¿no? De la lengua, porque en algún momento que se escucha, ¿no? Entonces, pasaba a lo escrito y la gente se podía comunicar hacia el futuro. Entonces aquí, bueno, vienen aquí algunas cosas interesantes, ¿no? Porque la fonética, el phonetics decía Saussure que por lo regular estaba mal dimensionado, pero estaría más que nada ubicado, ¿no? En la comparación de los sonidos, ¿no? Y hay otra cuestión que tendría que ser lo fonológico, que sería entender precisamente cómo se articulan, ¿no? Estos elementos, ¿no? Aquí viene un poco la relación entre fonética y fonémica, ¿no? Porque el fonema obedece a, una obedece precisamente a entender exactamente qué es lo que se dice, en diferenciar de una P de una B, ¿no? Una torta de jamón a una torta de jabón. Entonces, por contexto, es una torta de jamón, ¿no? Con M, ¿no? Aunque parezca muy similar o lo hayas escuchado mal. Y otra, obedecería nada más escuchar los puros ruidos, ¿no? La pura cuestión audiológica, ¿no? De decir, ahí hay o sea, cuando entiendes el significado, sería lo étic y y lo émic es lo fonémico es desde afuera, ¿no? Es una parte interna y una parte externa, ¿no? Eh, y entonces aquí converge entonces ya lo que sería el signo lingüístico, ¿no? Porque entonces si podemos pronunciar bien una palabra, esta se va a guardar con una relación de concepto. O sea, entonces aquí es cuando la relación entre significado como concepto, imagen acústica como significante, son las que nos permiten tener como una comunicación arbitraria, ¿no? O sea, esta relación es arbitraria, ¿no? Decíamos que, bueno, el signo, aquí lo que está haciendo el signo lingüístico lo está separando. En una especie de relación artrológica, está separando los componentes de una totalidad. Entonces la totalidad se estaría vislumbrando, ¿no? Con que no te encuentras en la realidad un significante y un significado, ¿no? Y los unes y te dan un signo lingüístico, sino que encuentras primero el signo lingüístico y después lo separas.
Entonces, aquí es donde de alguna manera Saussure se da cuenta de que este fenómeno que está totalmente conectado, no solamente con los sonidos o con el fenómeno de la escritura, no con la fonética ni con la parte de la escritura, sino que atraviesa un proceso psicofísico en donde nosotros interpretamos, traducimos esos sonidos, ¿no? En una relación conceptual en la mente, ¿no? Y a su vez nosotros podemos emitir esos propios sonidos. Entonces ahí esta es la parte fundamental de su relación del signo, que es una dicotomía. A partir de ello encuentra dos principios generales, ¿no? Una que es arbitrario, como pues, desde Aristóteles se había planteado, ¿no? Que es, no importa la cultura, ¿no? La cuestión es que va a tener que haber una arbitrariedad, ¿no? Y eso, bueno, yo a los alumnos de lenguaje y cultura poder siempre les arranco el curso con una lectura de la jornada que es un texto para niños que se llama ¿por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? Porque de alguna manera cuando comienzas a reflexionar el sentido de una palabra, eso lo hacíamos muchas veces de niños, o no sé si a muchos de ustedes también les pasó, pero sí yo lo comentaba con algunos compañeros de la primaria, ¿no? De cuando no tiene sentido, la palabra no se asemeja al objeto, no tiene ninguna conexión. Las onomatopeyas quizás sí, ¿no? Como el bi de abeja, ¿no? O o no sé si, por ejemplo, el maullar o el ladrar, ¿no? El barking, ¿no? Eh, tienen relaciones, ¿no? Pero en esa parte, de todas formas, es una arbitrariedad, porque hay onomatopeyas, ¿no? Que en otros idiomas, ¿no? Tienen otro sonido, ¿no? No hace, en nuestra interpretación de lengua, no hace lo mismo un gato en español que un gato en inglés, ¿no? El miau, miau, y el miau, ¿no? Como literalmente, aunque el sonido sea muy similar, se escriben diferentes, ¿no? Entonces ahí hay una arbitrariedad de los signos. Entonces, no importa que sea table o mesa, ¿no? O sea, la verdad es que son arbitrariedades, o sea, así se les puso y ya, ¿no? Y la otra es la linealidad, ¿no? Que nosotros no podemos pensar en dos palabras al mismo tiempo. Si lo logran, a lo mejor quizás sean sinestésicos, ¿no? Que sería una, pues bueno, no sé si es enfermedad o más bien se les dice una característica, por ejemplo, las personas que pueden ver colores y sentirlos como si fueran sabores, etcétera. No sé si esas personas pudieran pensar en dos palabras al mismo tiempo, pero nuestras palabras son como un trenecito, o sea, tiene que pasar una por una. Entonces, puede ser una relación de sentido al final, pero cada palabra tiene un momento y un espacio, lugar determinado en nuestra mente. Entonces, así vas pasando uno por uno. Entonces, ese factor de linealidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos expresando una palabra, ¿no? Pues más o menos nosotros vamos a estar determinando lo que son los llamados sintagmas, ¿no? Porque nuestras operaciones son sintagmáticas, o sea, tengo un modelo determinado de palabras, ¿no? Y de alguna manera, vamos a ir ocupando como de un menú de palabras lo que yo tengo a mi alrededor. Luego viene lo que es la inmutabilidad y la mutabilidad, que bueno, esa es la diversificación del tiempo, ¿no? El factor que también tiene que ver con la diacronía y la sincronía. Pero hay un factor de inmutabilidad precisamente aquí cuando se presentan este tipo de palabras, neologismos, si no te las entienden, pues bueno, hay una esencia de la lengua que nos dice, bueno, el todos ya comprende convencionalmente a hombres y mujeres, ¿no? Eso ya es el factor que había sido en algún momento una convención. Y pues, por ejemplo, ahora que dicen el todes, pues bueno, ahí viene el factor de mutabilidad, de querer transformar, de que bueno, ahí sí solamente pues podemos decir que bueno, en el caso de los géneros, ¿no? Pues, por ejemplo, yo nunca sabía cómo, por ejemplo, cómo nombrar a un hermafrodita, por ejemplo, ¿no? Que tuviera ambos sexos, ¿no? Que son los únicos que podrían pelear ese derecho, ¿no? En términos de decir, bueno, yo nunca he sido identificado por la lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tendría una determinante en donde decir, pues, es él o es ella, ¿no? Entonces, como
el nombre, Raquel es ella o es él, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay una dimensión arbitraria, ¿no? Que determine a un tercer género, ¿no? Ahora se está buscando, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver cómo se ve esta confrontación, ¿no? Porque a lo mejor yo pude haber dicho, ¿por qué no son todos, ¿no? Y ahí viene la contradicción, porque estás haciendo una mutabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser la E, ¿no? Porque también hay un estudiante, ¿no? Pero y yo puedo decir, ¿por qué no es un todos, ¿no? ¿No? También hay una arbitrariedad y hay una imposición, ¿no? En esa mutabilidad, ¿no? Entonces, son reflexiones que hacemos muchas veces en el campo de la lingüística. La diacronía y la sincronía, que está totalmente vinculado con esta relación, ¿no? Donde está la relación de las simultaneidades, ¿no? Que tiene que ver con un tiempo definido, ¿no? En un tiempo y espacio definido, y la diacronía, que es las intervenciones del tiempo, ¿no? De las sucesiones C y D, ¿no? Que aquí el tiempo pues, lo mira de arriba hacia abajo, ¿no? Y en algún momento le pone la pausa entre A y B. Y digamos que eso luego va a ser importante que nos recordemos, porque esto también va a ser un poco lo que para Peirce podría ser de alguna manera el interpretante, ¿no? En un tiempo y espacio hay un interpretante fijo que da pie a una significación, pero Peirce luego va a ver toda la relación donde hay muchos tiempos en donde se va transformando, ¿no? Es más diacrónico Peirce, pero lo que va a decir Saussure, para no tener problemas de la gramática comparada, yo nada más puedo analizar en tiempo y espacio definido, ¿no? Pero ahí luego va a tener críticas como las de los rusos, Voloshinov o Bakhtin, ¿no? Que eso solamente se prestaría a un subjetivismo abstracto, ¿no? Porque no es tangible, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que había perdido de vista, ¿no? Si el gran logro de Saussure fue hablar de la parte social en términos del uso, pues ¿por qué se quedó más en el habla, ¿no? Digo, ¿por qué se quedó más en la lengua y no en el habla, ¿no? Entonces ahí es donde hay una especie de contradicción, ¿no? Entonces, aquí con el paradigma y el sintagma, ¿no? Obviamente les dejé el video ahí en la plataforma, ¿no? Espero que conozcan este video, si no, pues está ahí en la plataforma, espero que hayan revisado la relación ahí de contenidos, ¿no? Pero a mí se me hizo muy gracioso este video cuando salió en el 2017, ¿no? Y dije, este es un buen ejemplo para hablar de paradigma y sintagma, ¿no? Porque, bueno, aquí viejito llamado Daddy Melquiades, ¿no? Que hace una canción de A mí me gusta el taca taca, ¿no? Que salió en El Hormiguero, creo, en Antena 3, ¿no? Explica cómo hacer un reggaetón, ¿no? Para triunfar en el verano, ¿no? Pero es interesante porque tiene un cuadro en donde tiene varias palabras, ¿no? Agrupadas, ¿no? Incluso dice mami, bebé, princesa y luego mami, ¿no? Pero él luego aclara, ¿no? Digo mucho mami porque en el reggaetón se habla mucho con mami, ¿no? Pero aquí tiene varias estructuras posibles para, de arriba hacia abajo tiene paradigmas. O sea, entonces yo quiero, yo puedo, etcétera, voy a, ¿no? Otro paradigma es encenderte, amarte, ligar, amar, ¿no? Pero si yo combino las operaciones combinatorias, mami, yo puedo ligar lento hasta el amanecer sin compromiso, ¿no? Ya es una operación sintagmática. Entonces, en este breve ejemplo, ¿no? Que fue muy chistoso para en aquel entonces, ¿no? Porque luego pues, se hace un reggaetón, ¿no? Entonces se hace una lengua muy simplona, ¿no? Precisamente porque realmente nuestra lengua opera así. O sea, cuando usamos un sujeto, un verbo, un predicado, o sea, hay una sintaxis ahí determinada, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, estamos viendo o vislumbrando la última dicotomía de Peirce, ¿no? En donde de alguna manera, ¿no? Está vislumbrando esta dimensión dicotómica, ¿no? Entonces, esto se ha determinado muchas veces estas dicotomías a fundar lo que es la escuela
europea, ¿no? Y pues bueno, por así decirlo, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Es que grandes determinaciones, ¿no? Por varios autores, ¿no? Lo que ha sucedido aquí es que de alguna manera, ¿no? Los autores europeos han retomado la visión de Saussure. Primero fue James, ¿no? Después fue eh, después fue Roland Barthes, después luego Greimas, ¿no? Humberto Eco retoma algunas cosas, pero él se va realmente a la parte pragmática. Derrida también utiliza algunos elementos, ¿no? Lacan en la psicología utiliza elementos de Saussure, ¿no? Y pues bueno, es una gran boga en donde los términos, ¿no? Van a ser dicotómicos la mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda, pregunta, comentario, quieran decir algo. Si les quedó claro todos estos conceptos. La otra pregunta es si ya lo habían visto, ¿no? Porque también no sé si lo hayan visto así a detalle en lenguaje, cultura y poder o en teorías del discurso. Entonces también vale la pena entender y me serviría a mí para entender pues también cómo vienen, ¿no? A ver, Alan Romero. Bueno, ¿me escuchó? Sí, adelante. Bueno, sí, yo recuerdo que lo vi en lenguaje, cultura y poder. Perdón, se escucha ruido de fondo. Y un poco igual en discurso. Y ahorita me llegó a la cabeza con lo de los signos lingüísticos que son arbitrarios. Me Ajá. llegó a la cabeza un comercial, creo que era de Danonino, o era algo así para niños pequeños que decía, una niñita estaba preguntándole a su mamá, ¿por qué se llaman rosas si son rojas? Ujú. Y ahorita que dijo eso de lo de arbitrario, y lo puse como, aquí lo puse en mi cuaderno como un ejemplo, porque sí es como que, ¿por qué se llama mesa si no, si tiene cuatro patas? Y está muy, muy raro, pero yo solo quería comentar eso. Perfecto. Eso es una discusión siempre muy interesante porque luego incluso en las frutas, luego encontramos cosas así, ¿no? De hecho, una mandarina es más naranja que la naranja, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es como que hasta contradictorio, ¿no? Entonces también llega a ser incluso interesante, ¿no? Cómo se dimensiona la arbitrariedad de las palabras, ¿no? Digo, aunque ustedes no se dediquen finalmente a la lingüística, que sí es una chamba luego, ¿no? Que hay 3 dimensiones de la lingüística, que es la lingüística teórica, la lingüística descriptiva y la lingüística aplicada, ¿no? Y eso también toca realmente a lo que sería la semiótica. Este curso es teórico, ¿no? No es totalmente descriptivo ni aplicado, ¿no? Aunque a veces los trabajos finales lo que se busca es que uno comience a aterrizar los términos, pero de alguna manera en la lingüística descriptiva es más claro esto, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, es describir cómo funciona una lengua, por ejemplo, hubo una película genial, ¿no? Espero que tengan la oportunidad de verla, una película mexicana que se llama Amar en otro idioma. Es una película muy, muy interesante que hablan de una lengua indígena inventada, ¿no? Para motivos de la película, un famoso sicril, donde nada más hay 2 o 3 hablantes. Y entonces, es una, bueno, además, bueno, la historia está muy bonita porque es una historia, de una, relación prohibida, ¿no? Entre 2 amigos, ¿no? Uno está enamorado del otro. Y entonces, y está muy interesante cómo el diálogo, ¿no? La necesidad de dialogar ahí se confronta entre una y otra, ¿no? Pero si tienen oportunidad de verla, véanla, pero ahí es como, por ejemplo, el intentar conocer una lengua hacia otro, desde otra perspectiva, pues primero te obliga a generar una etnografía, ¿no? Y ya después cuando quieres aplicar, ¿no? Todo esto, ¿no? Para hacer procesos de aprendizaje, etcétera, pues ya te vas a lo aplicado, ¿no?
Muy bien, muy bien. A ver, Angélica Reséndiz, Sí, profe. Bueno, yo tengo dos dudas. La primera, eh, bueno, en una de las láminas decía que el lenguaje es multiforme y heteróclito. Y bueno, eso se supone que heteróclito es algo que sale de lo habitual, ¿no? Entonces, ajá. no entiendo como muy bien ese punto. O sea, ¿cómo que sale de lo habitual? Ok, eso es un poco para dimensionar lo que es el lenguaje como tal, ¿no? Porque bueno, comenzamos desde la parte muy básica en donde nosotros podemos ir verbalmente. Dices, ¿qué lengua usas, no? Pues yo pues hablo en español, ¿no? Y vas con tu amigo del norte y dices, pues yo hablo pocho, ¿no? Y que bueno, es un dialecto del español, ¿no? Pero pues porque pues él tiene contactos con norteamericanos, etcétera, ¿no? O ha viajado, o tienes familia en Estados Unidos, yo hablo inglés, ¿no? I speak English, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es que no importa la lengua que usemos, ¿no? Lo que entendemos fundamentalmente de una lengua es que hay un uso el personal y hay una regla, ¿no? Eso debe quedar claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de lenguaje? Sobre todo yo hablaría también en plural, en lenguajes, ¿no? Porque bueno, hay dos posturas, ¿no? La postura de los lingüistas que es, dicen, lenguaje nada más es lo verbal, ¿no? Y hay otros que tienen una visión más pragmática que dicen, no, podemos hablar de otros lenguajes porque tienen un sistema y un uso, en vez de decir lengua y habla, ¿no? O sea, tienen un sistema y un uso. Entonces, cuando hablas de lenguaje, o sea, precisamente como no podía, quizá el gran problema que tiene Saussure es que define muy bien a la lengua, ¿no? Pero no define muy bien al lenguaje porque sale como de sus posibilidades, ¿no? O sea, el lenguaje en realidad estaría vinculado más con la semiología, más que con la lingüística. Y la lengua, ¿no? Sí estaría más bien ubicada dentro de la lingüística, ¿no? O sea, es un estudio de relación pero es un lenguaje lengua, ¿no? Va a sonar un poco tautológico, ¿no? El lenguaje lengua verbal, ¿no? Es el que usamos, por ejemplo, ahorita que me estoy comunicando con ustedes, ¿no? Pero por así decirlo, yo puedo hablar lenguaje de señas, sistema, manos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo heteróclito, que salga de lo habitual, ¿no? Que es multiforme, o sea, tiene muchas maneras, ¿no? O sea, el lenguaje, incluso una de las cosas que yo reflexionaba en la tesis de la licenciatura, en la tesis, que como tal un lenguaje, ¿no? En realidad se vincula más con la expresión humana, ¿no? Entenderlo desde la expresión humana es más fácil porque obliga a pensar que hay muchas formas de expresión. Hay una expresión eh, este, verbal que usamos y esa le llamamos lenguaje, lengua verbal, ¿no? Por así decirlo, en cualquiera de las tres. Pero hay otras expresiones como la expresión de las señas, ¿no? O de los gestos, la expresión facial que es a veces muy, muy determinada, ¿no? Que a veces no miente. Por ejemplo, ahí había una serie que se llamaba Lie to Me, que realmente recoge todo lo que eran casi casi los estudios de Erwin Goffman, que es como el interaccionismo simbólico, cómo nosotros actuamos, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de lenguaje muy específico, ¿no? Entonces, esto de lo heterócrito es porque sale de la lengua que nosotros estamos usando para hablar. Entonces, cuando dices el lenguaje del arte, ¿no? O los lenguajes del arte, ¿no? Es porque es una expresión humana, ¿no? Y y sale de lo habitual, de la lengua, ¿no? Sale de la lengua que conocemos habitualmente. Entonces, hay maneras en donde podemos expresarnos sin lo verbal, ¿no? O sea, hay que entender entonces que el lenguaje es algo, es una construcción superior, ¿no? En términos de la semiología, ¿no? Pero digo, hay algunos puristas, ¿no? Que la palabra language, ¿no? Pues realmente lo ubican más dentro de la parte solamente lingüística, ¿no? Entonces, pero como te digo, hay muchos otros lenguajes, ¿no? Donde, por eso
el lenguaje es multiforme, o sea, puede tener muchas características, pero él no se mete en esa parte, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, como que lo deja, como que se lava las manos con esas dos palabras, ¿no? Y eso fue creo que un gran error de él, ¿no? Porque dice, como, y ese es es como una, eh, pues una estrategia, ¿no? Para que él pueda hablar de su curso de lingüística sin meterse tanto en otra epistemología aparte de los lenguajes, ¿no? Entonces, es como una apuesta interesante, pero también ya cuando nosotros rebuscamos en la reflexión de los lenguajes, pues, casi no dejó mucho, nada más dijo esas dos palabras como las más sustanciales, ¿no? Entonces, no sé si esto haya ayudado para clarificar tu duda o te confundí más. No, profe, sí, sí me ayudó. Gracias. Perfecto. Paola Rodríguez. Bueno, yo quería decir que, bueno, lo que yo tengo de mi clase de lenguaje, cultura y poder es que yo me quedé con que el lenguaje, como ahorita lo están poniendo como, lo caracterizan como una facultad humana, yo lo tenía entendido como va más hacia los seres vivos, porque pues como usted dijo, es una forma de expresión y pues Ujú. es todo aquello que comunica algo. Y la lengua ya sería más como un sistema o un código que se tiene entre los seres humanos, y el habla ya sería pues la facultad de, bueno, el Humana, acto, ¿no? ¿no? De hablar. Ujú. Sí, Bueno, eso es lo que quería comentar. gracias. De hecho, va muy idóneo, ¿no? Porque sí, o sea, estoy de acuerdo, porque bueno, precisamente tengo colegas que, bueno, luego se han metido eh, colegas de antropología que se han metido al estudio de primates, ¿no? O de monos. Ujú. Por ejemplo, tengo un colega que estaba estudiando monos aulladores, y que de alguna manera, bueno, estos monos viven en la zona de Chiapas y que, bueno, tienen comportamientos incluso de los sonidos, ¿no? Y después de los sonidos tienen algunas actividades, ¿no? Entonces ahí el problema de que ya cultura ya no solamente es aplicable al término humano, ¿no? O sea, como que ya es, incluso hay otros homínidos, chimpancés, ¿no? Que incluso tienen comportamientos, ¿no? De culturales, ¿no? Por ejemplo, los bonobo en África, ¿no? Y o pueden dar vestigios, sobre cultura, ¿no? Hay un experimento que se hizo una chimpancé, creo que se llama Amy, que les aventaban unos monos papas, ¿no? Al mar, y ellos las recogían en la playa, ¿no? Y de repente, en algún momento que les depositaban luego las papas, ¿no? En otro lado, ¿no? Entonces iban, una monita iba y remojaba en el mar la papa, ¿no? Porque eso ya era como una especie de repetición, ¿no? Y entonces, bueno, quizá ahí ya hay patrones como de significado, significación, que ahí es lo complejo, porque incluso puede ir más allá de los seres humanos, incluso el- los, hay un fenómeno que se llama el machine learning, o por ejemplo, lo que son respuestas no automatizadas, ¿no? De las computadoras, sino de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Comienza a aprender elementos, ¿no? E incluso hay unos chatbots en la comunidad, creo que GitHub. Entonces los descargas y puedes entonces, comienza a aprender, ¿no? El sistema, y entonces comienza a operar, ¿no? En donde dices, bueno, esto que tú me acabas de decir, yo lo aprendo y es como de alguna manera lo hacemos, ¿no? Aquí viene toda una discusión, ¿no? Luego también de lo que es pensamiento y lenguaje, ¿no? Creo que es una relación entre, necesitamos una codificación de lengua, ¿no? Para todo lo que pensamos. Y entonces imaginamos que, por ejemplo, un animal tiene esa misma codificación. Entonces, sí obedece, por ejemplo, mucho a las facultades como puede ser, ahora, no sé hasta si de caracteres vivos, ¿no? Por eso
Y eso ya habría que determinar si una máquina puede estar viva o no, ¿no? Entonces, pero es ahí donde ya son las cuestiones liminales, ¿no? Del concepto o la categoría, ¿no? Que uso términos de frontera donde lo vamos aplicando a otras cosas, pero nos permite reflexionar esto. Entonces sí, 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 y sí va por ahí, porque pues bueno, todos los seres humanos tenemos como particularidad usar una lengua verbal, pero los animales pues usan sonidos y nosotros tratamos de pensar que tienen un código determinado como un sistema de signos, ¿no? Y lo usan y lo aplican, ¿no? Carl von Frisch, por ejemplo, había analizado lo que era el lenguaje de las abejas, ¿no? En donde tiene una manera de agruparse, de comunicarse, ¿no? Con las antenitas, etcétera. Y pues bueno, había determinado que ese sistema estaba determinado en un uso determinado, ¿no? Pero muy bien, Paola. Arturo Alvarado. Claro, profesor. Yo solo quería compartir acerca de lo que estaba hablando de lenguaje y pensamiento. Tuve el gusto de poder leer a Adam Schaff, que tiene su libro Lenguaje y Conocimiento, en el cual problematiza si son dos procesos diferentes, si es uno solo, cuál fue primero, y lo quería compartir porque me pareció muy enriquecedor. Ok, sí, bueno, Adam Schaff es una referencia de las más importantes, ¿no? Para vislumbrar lo que es la reflexión entre pensamiento y lenguaje. No es el único, porque, bueno, ahí Adam Schaff dice que ahí no puede haber pensamiento sin, que las imágenes no pueden estar por sí solas, ¿no? Y en cierta manera tiene razón, porque, pues, bueno, las vinculamos automáticamente con la palabra. Y ahí es, por ejemplo, donde, por ejemplo, cualquiera de nosotros, ¿no? No sé si han hecho el intento ustedes de pensar sin palabras un minuto, ¿no? Les va a generar una ansiedad tremenda, ¿no? Es decir, y algo así como lo que pasaba en Cazafantasmas, cuando este Rey, ¿no? Bueno, al final, bueno, llega un dios demonio, ¿no? Gosser, ¿no? Él dice, pues el destructor va a tener la forma de lo primero que piensen, ¿no? Y entonces el hecho de que nosotros evitemos pensar es evitar también el lenguaje, pero no puedes evitar ninguna ni la otra, ¿no? Entonces lo que pasa en la película que le llega en la mente un hombre de malvavisco. Y entonces el hombre de malvavisco llega a ser la forma del destructor, ¿no? Pero eso quiere decir que no podrían haber aguantado ninguno de los cazafantasmas. Qué bueno que se le ocurrió el hombre de malvavisco, ¿no? Porque si se le ocurrió otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora que hubo el crossover de Transformers y cazafantasmas, el que piensa primero ahí, creo que ahí se llama Starscream, ¿no? Y piensa, como es un megalómano, ¿no? Se vislumbra gigante y el destructor tiene esa figura, ¿no? Cuando llega Gosser, ¿no? A Cybertron. Pero bueno, si uno intentara, ¿no? Tratar de no pensar en las cosas, pues incluso pensar en la nada es pensar en algo, ¿no? Porque tienes que poner una palabra, ¿no? Entonces, por más budista, iluminado que seas, para pensar la nada tienes que ponerle un significado. Entonces, eso es imposible, ¿no? Y bueno, esta discusión, ¿no? De Adam, luego a mí me gusta más la lectura de Vygotsky, ¿no? Que pues dice, pues existen los dos paralelos, ¿no? Y de ahí, pues el que logra finalmente ahí entablar, creo que ya un orden hasta el momento es Piaget, porque el conocimiento se da intercalado, ¿no? Entonces, hay secciones del cerebro que operan más con figuras, otras y son diferentes tipos de pensamiento, ¿no? O sea, no solamente es el pensamiento matemático, sino el pensamiento emocional, pensamiento kinésico, etcétera, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que más o menos llegamos es como a actualizarnos para más o menos entendernos, ¿no? Obviamente cada uno de nosotros tiene personalidades distintas, operamos de manera distinta, pero más o menos convergemos en que tenemos los mismos significantes unos y otros. Nada más que, bueno, en el pensamiento, de alguna manera, ¿no? Resulta interesante
porque dices, pues, ¿cómo puedo pensar en algo sin tener una palabra, ¿no? Entonces necesitas la palabra, ¿no? Ahí sí va mucho lenguaje, lengua verbal, con el pensamiento, ¿no? Entonces sí, o cualquier otro sistema de signos también podría funcionar, pero el que más usamos nosotros o el que usamos por excelencia nosotros es la parte verbal, ¿no? A ver, ¿alguien más? Muchas gracias, Artur, por la dimensión y es un buen texto este que has mencionado, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento, duda? Porque bueno, adelante. Según yo, hace rato quería participar, Lisette, pero ya no vi su manita levantada. Ah, a ver, no sé si... O ya a lo mejor ya clarificamos la duda. O, a ver, adelante si quieres hablar, Lisette. ¿No? Escojo ¿Tú quieres? a Patricia Jiménez. A ver. Creo que no me escuchó. A Jimena Franco. También pueden participar en el chat si les da pena hablar en el micrófono, ¿no? A ver, adelante, a ver quién habías mencionado. Jimena Franco, creo que tampoco me escuchó. Juan Profe, Dani. ¿yo puedo hacer una pregunta? Adelante, Angélica. Sí, de acuerdo a lo de inmutabilidad y mutabilidad, entendí que esto obviamente depende del tiempo y de cómo habla la masa hablante en ese determinado tiempo. Pero, ¿me puede dar un ejemplo? Pues, por ejemplo, el todos, ¿no? El factor de inmutabilidad es que, así como dice, se inmutan, ¿no? Realmente, por ejemplo, el todos ha funcionado durante el curso de la humanidad en términos de la historia del español, ¿no? Como un factor que más o menos hay una gramática donde si escribes todos, agrupa a hombres y mujeres, ¿no? O sea, no específicamente a los hombres, ¿no? Y el factor de mutabilidad sería que a alguien se le va a ocurrir decir todes, ¿no? Ahora, ¿no? Es decir, no, es que como ahora no solamente nos dimensionamos en un género, sino con muchos géneros, ¿no? Pues vamos a inventar el todes para dimensionar. Entonces la mutabilidad es... aquí, por ejemplo, vamos a encontrar líneas en común. Ya me estoy adelantando a dos clases, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Peirce, lo que es la semiosis, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, en el lenguaje, por ejemplo, el así, antes era el ancinas, y es una expresión pues muy lejana, muy antigua, ¿no? O por ejemplo, el Quijote, si ustedes lo quieren leer, tiene que ser traducido porque hay muchas palabras que no entienden, etcétera, etcétera. O una cofaina, ¿no? ¿Qué es una cofaina, no? Es un lugar donde uno se lavaba las manos, pero pues ya tenemos lavabo, ¿no? O por ejemplo, un verbo que ya no se usa mucho es faxear, por ejemplo, casi, ¿no? Porque ya casi nadie manda un fax. Sí se puede mandar un fax, pero pues así como que raramente ahora ya es un verbo tan común, entonces va perdiendo el uso, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es mándame un escaneado, etcétera, ¿no? Entonces la mutabilidad es lo que permite que uno pueda ir indagando y generando incluso nuevas palabras. De hecho, para que funcione una palabra debe de pegar, ¿no? O sea, como el cantinflear. Cantinflear fue una palabra que tuvo un uso y un sentido contextual, ¿no? Y eso ya la gente lo puede usar. Lo que hace, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua es que más o menos va determinando, hace como una especie de estadística, y lo que ya más o menos se use, por ejemplo, pues ya va a estar establecido, ¿no? Como decía, ya es que no es que existe una persona que lo permita en la Real Academia de la Lengua, ¿no?
sino lo que hacen es vislumbrar como estadísticamente cuántas personas más o menos lo usan. Y ya cuando dicen, no, pues ya sí se usa en general, pues sí. De repente, pues la mutabilidad en algunos casos se ha quitado, por ejemplo, los acentos, ¿no? Para palabras que no tienen más de 2 sílabas. Para palabras de una sílaba ya no se pone, creo que el acento, ¿no? En algunas palabras, ¿no? A menos que quieras reforzar el tú, ¿no? Pero, o han tratado de ver cambios, ¿no? Pero no han funcionado, ¿no? O sea, o incluso el solo con acento y solo sin acento, creo que ya se había dicho que no era obligatorio, ¿no? Pero la mayor parte de colegios seguimos instruyendo a los alumnos para que cuando digas el solo de solamente tenga acento y el solo de solito es tan solito que no tiene acento, ¿no? Entonces, de alguna manera es así como, por ejemplo, más o menos vislumbramos lo que es la inmutabilidad. Sí. De lo que dice de mutabilidad, esta Karime Hernández dice que si se puede hacer un ejemplo, el decir que antes se decía fojas y ahora hojas. Ándale, ándale. Sí, había una determinada convención en donde eso implicaba, ¿no? Que cada, por ejemplo, que las fojas, pues bueno, ya ahorita nadie habla con la F, ¿no? En algunos textos, por ejemplo, de juicios, todavía creo que al escrito todavía lo usan, ¿eh? Pero el aspecto de mutabilidad es que ahora usamos más el aspecto sin la F, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Pero ahí tiene que haber también como que las figuras retóricas también, ¿no? Cuando veamos algo de retórica, por ejemplo, ahí eso sería, eh, este, déjame ver si es una aféresis, creo, más o menos, que es le quitas un elemento, le quitas la F, entonces ya se dice hojas, ¿no? Entonces ya nada más lo dejas mudo, ¿no? Por ejemplo, otra figura retórica es la silepsis, que por ejemplo decimos la mayor parte eh, la mayor parte de alumnos fueron al colegio, ¿no? No hay una concordancia entre el verbo y el sujeto, pero a veces por la estadística, el 50% de alumnos fueron a la escuela, ¿no? Es una deformación del lenguaje que se ha permitido, porque le das énfasis al objeto que construye la estadística, no al sujeto verbal, ¿no? Lo correcto sería el 50% de estudiantes asistió a clase, no asistieron, ¿no? Entonces, pero esas modificaciones se dan por el uso y el habla. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Digo, esta es la única sesión que vamos a estar tratando a Saussure. Le damos su peso y su ánimo. No sé si, supongo que ya conocían todas estas dicotomías. También Entonces, me acordé con lo que dijimos el sábado, de lo ajá. de la arbitrariedad, de cómo está en ciertos estados conocen ciertas palabras, o por ejemplo, de que se queda sin queso. Me acuerdo que también en Chihuahua se le dice chocomil. ¿Qué es chocomil de fresa, chocomil de vainilla? Cosa que aquí sería como, ¿cómo? Ándale, ese es un buen ejemplo. Qué bueno que me lo recordaste, ¿no? De la tortilla doblada, de la quesadilla sin queso, es todo un tema, ¿no? Pues es arbitrario y se acabó, ¿no? Es como elotes en vaso, ¿no? Los esquites, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿qué es lo que pasa? O sea, si queremos ser analíticos, más bien la quesadilla, una quesadilla a ver, una quesadilla sin queso, ¿cuál es una quesadilla de flor de calabaza sin queso, ¿no? Es un término sintético, ¿no? Porque no tiene, o sea, el contenido de quesadilla ya no lo tiene, ¿no? Entonces ahí abordas otra cosa que tiene, ¿no? Entonces le sumas un elemento, ¿no?
En cambio, la quesadilla con queso, ¿no? Pues obviamente es un enunciado analítico, ¿no? El chocomilk, pues obviamente debe tener chocolate, ¿no? O sea, en la palabra tiene su característica analítica para decir chocolate. O por ejemplo, también dicen coca de sabor, ¿no? O sea, la coca también tiene ya un sabor, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver con los significantes arbitrarios, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, por ejemplo, también les decía el ejemplo de el pan de muerto, ¿no? En Puebla le dicen luego hojaldra, ¿no? Y aquí una hojaldra, pues es también es otro tipo de pan, ¿no? Donde aquí tienes que decir pan de muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque el pan de hojaldra, ¿no? Es la misma consistencia con levadura y crece de la misma manera, pero pues el mismo pan de hojaldra sería una concha, ¿no? Pero esos son elementos que vamos generando con el lenguaje, ¿no? Y eso es muy bonito, porque realmente ya cuando te metes más ya en el rollo filológico, pues le tienes que ver cuál fue el origen, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, pues, ¿qué es un monstruo, no? Pues, viene del latín mostrare, ¿no? Algo que se muestra, ¿no? Entonces ya no me da tanto miedo, ¿no? Decir monstruo, que decir, ay, una cosa desconocida, ¿no? Y ahí viene toda esta dimensión que luego que viene con Wittgenstein, ¿no? De los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. Entonces ahí es donde determinas realidad, lenguaje. Eso también ya lo vieron en la discusión un poco con Berger y Lockman el primer semestre, seguramente, es una lectura obligatoria, en donde construimos la realidad a través de estos signos lingüísticos, ¿no? Muy bien, Marisol. A ver, ¿alguien más antes de...? Ay, yo, profesor. ¿No Adelante, será Diana. también de que en otros países cambian las palabras? Por ejemplo, que aquí decimos aguacate y en Chile, por ejemplo, le dicen palta. Palta, ¿no? O en Argentina me parece que les dicen frutilla a la fresa, que es como Ándale. también que hay como una discusión de lo de la palta, porque dicen, no, pues es que el aguacate pues es de aquí, ¿no? ¿Y por qué le tienen que andar cambiando la palabra? Entonces tenía duda que si también era con eso. Eso sería más como bueno, gracias por la pregunta. Va muy al caso ahí con lo que es el sociolecto y el idiolecto, ¿no? Un sociolecto es una regla, una convención como una lengua, ¿no? Y uno la usa a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caló a veces luego hay gente que tiene sus modismos, así, guache, su ranfle, sé que no, ¿no? Así, por ejemplo, en los pochos, ¿no? Así hablan así. Em, o chido, chido, ¿no? Es una palabra ya muy vieja, ¿no? Pero es parte del caló. Y eso es como de una persona habla, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con estas reflexiones del español como ya una cultura general, ¿no? De Hispanoamérica. Entonces, entre aguacate y palta, pues realmente el objeto es el mismo, ¿no? No importa, ¿no? A mí me gusta que existan las palabras, ¿no? Pero no que digas que una mejor sea que la otra porque realmente enriquece, ¿no? Por ahí, voy a, igual por ahí comparto un video ahí creo que es eh, de, s- ¿cómo se llama Suárez? ¿Cómo se llama? El hijo, un peloncito, Héctor Suárez hijo, creo que escribió un artículo de cómo se diferencian las palabras entre Colombia y México. Y pues bueno, son esas pequeñas diferencias en donde puede prestarse a confusiones. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que sucede, no? Que pues si vas a pedir aguacate en Sudamérica, en donde digan palta, pues se van a reír o no sé, pero eso depende del uso. Entonces, aquí esos usos particulares de regiones son los dialectos. Entonces, esos dialectos, ¿no? Pues se van abonando en pequeñas diferencias del español, ¿no? Digo, antes, mucho, todavía en la historia de México, peyorativamente, que se decía, ¿no? Que el náhuatl era un dialecto, ¿no? Es una lengua, ¿no? Por eso, más bien lo que pasaba era que los modismos específicos del español que se juntaban con palabras, estas palabras barbarismos, ¿no? Como fuera de lo normal, o sea, así como hay un Spanglish, había un nahua,
un espanáhuatl, ¿no? Donde mezclabas palabras del náhuatl, entonces ya es una cuestión dialectal, pero tomando de base el español. O un espamaya, ¿no? Por ejemplo, que ya son mezclas, ¿no? Entonces ahí dices, pues, son derivaciones, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de lo que vamos a ver con Yuri Lotman, ¿no? Es lo que es la semiósfera, ¿no? Entonces salen del núcleo, ¿no? Y entonces las partes liminales tienen que ver con los términos de frontera, ¿no? Y se generan nuevos núcleos, ¿no? Entonces, eventualmente va a haber un momento en que una zona de Estados Unidos, pues va a ser el centro, ¿no? Entonces, no sé si, a ver, alguien más, alguien que tenga alguna otra pregunta, comentario. ¿Nadie más? Bueno, pues si no es así, bueno, hoy voy a terminar un poquito más rápido. Es un tema muy, muy sencillo, porque, pues bueno, de todas formas aprovechen para hacer el crucigrama, ¿no? Que está en la plataforma. Espero que, bueno, de alguna manera, digo, creo que el crucigrama creo que es aleatorio, le salen varias preguntas, pero creo que lo que obliga es que uno se ponga a revisar el texto directo de Ferdinand de Saussure, aunque ustedes ya revisaron el texto de Alejandra Vital. De alguna manera, también les digo, si no la encuentran lo que dice la palabra o lo que inmediatamente está pidiendo el crucigrama, pues de alguna manera va a permitirles ubicar más o menos cuál es el concepto. ¿Qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo más importante que puedo rescatar de Saussure, ¿no? Que tenemos que aprendernos un vocabulario ya básico. Debes de saber qué es un paradigma, un sintagma, un significante, significado, diacronía, sincronía, mutabilidad, inmutabilidad, lingüística interna, externa, interna, sistema y uso, ¿no? Y pues bueno, creo que ahorita de las que más o menos me acuerdo, obviamente ubicar qué es lenguaje, qué puede ser fonema, a veces puede ser importante, qué es fonética, fonología, qué es lenguaje, ¿no? O sea, son conceptos que a lo mejor cuando tengan el test automatizado en la plataforma, pues entonces ya lo van a ir ubicando, ¿no? Entonces ahí ya son como balas, ¿no? O sea, entonces son conceptos que uno se va a tener que ir aprendiendo, pero es para ir midiendo cuál es su rango ahí de conocimiento o de avance en la asignatura, ¿no? Tampoco se espanten, pues es un ejercicio de autoevaluación. Ese estará disponible la siguiente semana, pero servirá más o menos cómo andamos entre primera y segunda unidad, porque bueno, hay cositas que luego tienen que ver con los orígenes, etcétera. Pero también, por ejemplo, así como vimos estos ejemplos que son muy sencillos, en PERS son un poquito más, es más extenso, ¿no? Entonces la parte de PERS, pues igual, ya en la siguiente unidad la vamos a ver con más detalle, y la parte de Morris, ¿no? En esta parte sí le doy mucho chance a Saussure, porque bueno, luego viendo cómo quedó el plan de estudios, creo que sí es obligado verlo aquí en la asignatura, al menos para entendernos, ¿no? Ya vamos a ver luego algunos otros elementos que tienen por ahí, bueno, los principios también el principio de arbitrariedad, el principio de linealidad, ¿no? Que bueno, ahí nos va determinando también lo que es la doble articulación, ¿no? Que es lo que es el sistema de dualidad, ¿no? Pero bueno, si no hay alguna otra cuestión, pues bueno, les agradezco mucho el día de hoy. Obviamente, yo sé que por ahí hay alumnos que los agregaron de último momento para bueno, para el curso, etcétera. Obviamente, para todos aquellos, pues pónganse al corriente, todas las grabaciones están en la plataforma. La mayor parte de trabajos, pues, que se habían pedido, ¿no? En su caso, pues todavía lo pueden entregar todavía esta semana. Bueno, el foro 1 ya cierra creo que el día martes, entonces también apúrense, o sea, lo que es la tarea 1 que en versión de foro. Y pues bueno, de todas formas voy a ir dejando ya lo que son unos foros de participación
para todos aquellos que nos están revisando en la grabación, porque pues bueno, aunque estamos aquí alrededor de 39 alumnos, todavía hay algunos 8 alumnos o 6 alumnos que por ahí andan perdidos, ¿no? Que a lo mejor no se han comunicado con un servidor, pero tienen esa obligación de ponerse al corriente. Bueno, sin más, pues entonces les agradezco por esta quinta sesión. Cualquier cosa que tengan duda ahorita de la plataforma, igual después de que acabe ahorita la grabación la podemos ir checando. Y pues bueno, eso sería entonces por mi parte sería todo entonces. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, prof. Gracias, profe. Gracias, profe. Chicos, antes de que se vayan, por favor, bueno, agradecerles por sus participaciones, a todos los que ya están haciéndolo y a los que no, por favor, participen y sigan con los foros. Si no, va a haber problemas para la evaluación, ¿de acuerdo? Por favor, aunque sea escrita, aunque sea en foro, si pueden consultar, abrir su micrófono, pero por favor participen para enriquecer esas clases y no sea tan, pues tan tedioso que todo el profesor hable y ustedes no se retroalimenten. Cuando yo pase a preguntarles a algunos de ustedes, si no me contestan, aunque sea escrito, entonces quiere decir que no están en clase, ¿de acuerdo? Y si no están, pues le voy a quitar su asistencia del día. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. Perfecto. Bueno, pues gracias por la aclaración. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.